Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tema del flujo de Rayleigh o el flujo de transferencia de calor en un ducto de área constante sin efectos de fricción. Y lo último que habíamos visto en la clase anterior era el efecto que tenía la transferencia de calor con respecto al número de Mach. Y habíamos dicho que cuando el flujo era subsónico, cuando había calor de entrada, el número de Mach tendía a 1, y cuando había calor de salida, el número de Mach disminuía. Y los efectos opuestos ocurren en flujo subsónico. Y acá habíamos entonces mencionado que el número de Mach al agregar calor tiende a 1. Y esto era, como señalábamos en la clase anterior, lo que ocurría cuando reducíamos el área. Si teníamos un flujo subsónico, al reducir el área, el Mach tendía a 1. Si teníamos un flujo supersónico, al reducir el área, el Mach disminuía hacia 1. Y el efecto análogo tenía la longitud del ducto cuando el efecto estudiado era la fricción. Acá nos preguntaban si es posible que el número de Mach en flujo subsónico alcance condiciones sónicas y siga aumentando por efectos de la adición de calor. Es decir, vamos a analizar esta pregunta. Nos preguntan si un flujo subsónico alcance condiciones sónicas, así que el proceso entra con un número de Mach menor a 1. Para que exista la posibilidad de que Mach llegue a 1, tiene que haber un calor de entrada. Pero por lo pronto vamos a tomar en cuenta estas dos cosas. Tenemos un calor de entrada y un número de Mach subsónico. De esto, de acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí, estamos en este caso, así que el número de Mach va a aumentar. Que alcance condiciones sónicas es posible. Queda pendiente decidir si podemos pasar a supersónico. Y por lo pronto vamos a evaluar el efecto de la transferencia de calor con respecto a la entropía, que ya también habíamos descrito en la clase anterior. El calor es un mecanismo de transferencia de entropía y en el caso que estamos analizando despreciamos irreversibilidades asociadas con la fricción. De tal manera que si hay un calor de entrada, la entropía tiende a aumentar, y si hay un calor de salida, la entropía tiende a disminuir. Esta era la expresión para el diferencial de temperatura, que fue utilizada para determinar el comportamiento de la temperatura ante los procesos de adición o rechazo de calor. ¿Qué sucede cuando el número de Mach es igual a la raíz de 1 entre K o cuando es igual a 1? Para efectos del diferencial de temperatura decíamos que esto hacía que este diferencial fuera igual a 0 y representaba un punto de temperatura máxima. Eso lo vimos en el diagrama de Rayleigh. Y cuando Mach es igual a 1, si combinamos estas dos ecuaciones, obtenemos que dt de S es igual a esto. Nuevamente, cuando Mach es igual a la raíz de 1 entre K, esto tiende a 0. Ahora, si evaluamos el diferencial de temperatura con respecto al diferencial de entropía con respecto a la temperatura, para que esto sea 0, ahora Mach tiene que ser igual a 1. ¿Eso qué significa? En este diagrama temperatura-entropía, Mach igual a la raíz de 1 entre K representa el punto de temperatura máxima, y Mach igual a 1 representa el punto de entropía máxima. Así que esto representa un punto de entropía máxima. Así que vamos a volver al tema de la pregunta de la diapositiva anterior, donde
decíamos que empezábamos con un flujo subsónico. Así que vamos a suponer que este es nuestro punto de partida. Y nos preguntaban si se podían alcanzar condiciones sónicas, es decir, para lograr eso decíamos que había que agregar calor. Tenemos que movernos a lo largo de esta línea con un calor de entrada. Tenemos que pasar por este punto y tenemos que llegar a este punto. ¿Qué ocurre o qué debería ocurrir con la entropía si siguiéramos agregando calor? Si seguimos agregando calor, la entropía debería seguir aumentando. Sin embargo, aquí ya alcanzamos un punto de entropía máxima. Si seguimos agregando calor, la entropía debe seguir aumentando. ¿Eso qué significa? Que debe haber, así como en flujo isentrópico había un área mínima donde Mach alcanzaba condiciones sónicas, y en flujo con fricción había una L crítica que era la longitud necesaria para que Mach alcanzara 1. Aquí debemos tener algo así como un Q máximo que representa el calor necesario para que Mach alcance condiciones de 1. Sin embargo, en estos dos casos evaluábamos qué ocurría si agregábamos, o si hacíamos el área más pequeña o si hacíamos la longitud del ducto más grande. Cuando ya teníamos un caso donde habíamos alcanzado el área mínima, y reducíamos más el área, decíamos que si el flujo era subsónico, las condiciones corriente arriba tenían que ajustarse para que el área crítica fuera la nueva área. Y cuando el flujo era supersónico y reducíamos el área más allá del área crítica, se iba a formar una onda de choque. Así que acá nos debemos preguntar qué ocurre si agregamos más calor que este Q máximo. Si el flujo es subsónico, lo que debe ocurrir es, ¿no?, igual que en los casos anteriores, se deben ajustar las condiciones de tal manera de que el nuevo calor represente el calor necesario para llegar a este punto. Si el proceso empieza como subsónico y ya este proceso representa el Q máximo y extende y agregamos más calor que este Q máximo, debemos esperar que se forme una onda de choque. Entonces, si el flujo es supersónico y agregamos más calor que el Q máximo, debe formarse una onda de choque en alguna parte de ese ducto con transferencia de calor. En conclusión, podemos decir entonces que si agregamos calor, el número de Mach tiende a 1. Y si seguimos agregando calor, no vamos a pasar a supersónico, pues eso requeriría, por ejemplo, de seguir el camino en esta dirección, y ese es un camino de disminución de entropía. Lo que podría sugerir este caso es que agregar calor hasta llegar a Mach de 1 y quitar calor podría parecer que logra el efecto de cambiar de un régimen a otro. Sin embargo, esa no es la estrategia utilizada para pasar de subsónico a supersónico. De hecho, no conozco que se utilice ese método para pasar de subsónico a supersónico. El método comúnmente utilizado para pasar de subsónico a supersónico es el dispositivo convergente-divergente que vimos unos cuantos módulos atrás. Así que nuevamente Mach igual a 1 representa un límite.
Ahora vamos a continuar o terminar evaluando lo que ocurre con las propiedades de estancamiento. Ya habíamos visto que la entalpía de estancamiento aumenta cuando hay calor de entrada y la entalpía de estancamiento disminuye cuando hay calor de salida, y que esto se ve reflejado como variaciones en las temperaturas de estancamiento en la misma dirección que la entalpía de estancamiento. Y también mencionábamos en la clase anterior que este es el primer caso en el que observamos que la temperatura de estancamiento no permanece constante. Para determinar lo que le ocurre a la presión de estancamiento, y todos los libros de fluidos, sea el de Sengel, sea el de White, indican qué le debe ocurrir a la presión de estancamiento. Sin embargo, no deducen ese comportamiento. Así que vamos a deducirlo, y esta deducción nuevamente debe ser tomada no solo como la deducción para explicar lo que ocurre con la presión de estancamiento, debe ser también tomada como una práctica para el análisis de problemas conceptuales. Así que de la ecuación de segunda ley de la termodinámica sabemos que el diferencial de entropía a lo largo de la línea de flujo es igual a delta Q entre T. De nuestros conocimientos de estado de estancamiento, de nuestra definición del estado de estancamiento, sabemos que nuestro estado de estancamiento es isentrópico, es decir, la entropía local siempre es igual a la entropía de estancamiento. Por lo tanto, ds es igual a ds0. Por lo tanto, podemos decir que ds0 también es igual a delta Q de entrada entre la temperatura T, que T representa una temperatura local. Así que de las relaciones TdS sabemos que T por ds es igual a dH menos V de P. Y estas son relaciones de propiedades que pueden ser aplicadas a cualquier estado, es decir, podemos aplicarla al estado de estancamiento. Si despejamos ds0 de esta ecuación, o si multiplicamos toda esta ecuación por T sub 0, obtenemos ahora que dH0 menos V sub 0 por dP0 es igual a T sub 0 entre T por delta Q de entrada. Y aquí lo que estamos tratando de despejar o determinar es el comportamiento de la presión de estancamiento. Así que vamos a despejar el término que tiene que ver con la presión de estancamiento y obtendríamos que dH0 menos T sub 0 entre T por delta Q de entrada es igual a V0 por dP0. Y vamos a ver entonces cómo podemos llevar esto a una sola variable. Si recordamos la ecuación de balance de energía, decía que dH más el diferencial de V cuadrado entre 2 más G por dz era igual a delta Q de entrada menos delta W de salida, donde acá no tenemos nada de esto, y esta ecuación simplificada nos llevaba a la conclusión de que dH0 era igual a delta Q de entrada. Así que podemos expresar este diferencial en función de delta Q. Si hiciéramos esa sustitución, obtendríamos que delta Q menos T sub 0 entre T por delta Q es igual a V sub 0 de P0, y al final entonces obtendríamos delta Q por 1 menos T sub 0 entre T es igual a V sub 0 por dP0. Donde T sub 0 representa la temperatura de estancamiento y T representa la temperatura local. Y sabemos que T sub 0 entre T
siempre debe ser mayor o igual a 1. En el límite, cuando el flujo o el fluido está en reposo, la temperatura local coincide con la temperatura de estancamiento. Pero en general, si la velocidad es diferente de cero, la temperatura local tiene que ser menor a la temperatura de estancamiento. ¿Eso qué significa? Que este término que está dentro del paréntesis debe ser un número negativo o en el límite igual a cero. Si este número es negativo, vamos a borrar un poco acá. Hemos distinguido este número como negativo, así que si hay un calor de entrada, la presión de estancamiento debe disminuir. Si hay un delta Q de salida, la presión de estancamiento debe aumentar. Y ese es el comportamiento que indican los libros de texto debe ocurrir con la presión de estancamiento, sin importar si el flujo es subsónico o si es supersónico. Nuevamente aquí está el resumen de lo que ocurre con la presión de estancamiento. Así que ya hemos deducido lo que ocurre tanto con las propiedades locales como con las propiedades de estancamiento. Quizás debíamos haber incluido acá un resumen de ese comportamiento, como hemos hecho en módulos anteriores. A continuación, con lo que hemos visto hasta ahora, hemos cumplido con el primer objetivo del módulo, que era el análisis cualitativo para determinar el comportamiento de las propiedades. Ahora vamos a proceder al análisis cuantitativo. Y la ecuación de balance de cantidad de movimiento para un ducto con transferencia de calor es idéntica a la ecuación de balance de cantidad de movimiento para el análisis de la onda de choque. En aquel caso no había, el aire era constante y no había efectos de fricción, así que la transferencia de calor no aparece directamente en la ecuación de balance de cantidad de movimiento. Por lo tanto, repito, la ecuación de cantidad de movimiento que fue deducida para la onda de choque aplica para el caso de flujo de Rayleigh. Esto nos permite, conociendo, vamos a suponer que ahora tenemos un ducto con fricción, donde tenemos, vamos a usar tenemos un punto 1, corriente abajo otro punto 2, así que acá tenemos presión 1, Mach 1 y acá presión 2 y Mach 2. Y esta ecuación compara la presión de 1 y la presión de 2 en función de ambos números de Mach, lo que sugiere que si conocemos ambos números de Mach podemos comparar las presiones. Balance de masa para un ducto de área constante. Cancelamos esto y de aquí V2 entre V1 es igual a ρ1 entre ρ2, como indica esta ecuación. Lo siguiente consiste en expresar la densidad en función de las temperaturas. Y obtendríamos entonces que P1 entre P2 es igual a V2 por T1 entre V1 por T2. Acá vamos a multiplicar esto por K y lo vamos a dividir entre K.
Ya simplemente hemos expandido T1 y T2 en el producto de ellos mismos elevados a la 1 medio. ¿Con qué propósito? Vamos a multiplicar esto también por R y por R. No pasa nada, multiplicamos por 1. Para esto con esto y esto se convierte en una velocidad del sonido en el punto 1. Y esto por esto constituye la velocidad del sonido en el estado 2. De aquí entonces que P1 entre P2 es igual a Mach 2 por T1 a lo medio entre Mach 1 por T2 a lo medio. Esto es Mach 1 aquí. Y ya sabemos cuál es la relación entre P1 y P2 de la ecuación de balance de cantidad de movimiento. Así que esta expresión puede ser utilizada para determinar la relación de la temperatura entre dos puntos a lo largo de un ducto con transferencia de calor. Y es lo que se muestra acá. Esta es la relación de temperaturas entre los dos estados a lo largo de un ducto con transferencia de calor. Todavía no hemos usado el principio de conservación de energía. Esto tiene que ver con cantidad de movimiento, balance de cantidad de movimiento, y esto con balance de masa. Al conocer la relación entre P1 y P2 y T2 y T1, podemos a partir de esta comparación determinar una relación para las densidades, nuevamente en función del número de Mach antes y después del onda de choque. Acá nos preguntan cuál es el máximo número de Mach que se puede alcanzar al calentar un flujo subsónico y cuál es el mínimo número de Mach que se puede alcanzar al calentar un flujo supersónico, y esto es, en ambos casos la respuesta es 1, como veíamos en el diagrama temperatura-entropía. El punto de entropía máximo ocurre cuando Mach es igual a 1. ¿Esto qué significa? Significa que Mach igual a 1 representa un límite útil para generar tablas de comportamiento de flujo con transferencia de calor, de la misma manera que ocurrió en el caso de ductos con fricción, donde comparábamos la presión en un punto o las propiedades en un punto dado con las propiedades en un punto donde se alcanzaría el número de Mach de 1 y era posible que se alcanzara o no tal número de Mach. Ese podía ser utilizado como un punto de referencia. Así que de igual manera acá, si suponemos que Mach 1 es un número de Mach en un punto local, vamos a tener nuestro ducto con transferencia de calor y acá vamos a establecer un punto 1. Esto es, un caso con Q que conduce a un número de Mach en 2. Ahora vamos a establecer acá el caso donde transferimos Q máximo, y esto conduciría a este caso. Si este calor es más pequeño que este, entonces el número de Mach que está aquí no alcanza condiciones de 1. De la manera en que están tabuladas las propiedades es en función de ese punto o de esa cantidad de calor que se requeriría para alcanzar un número de Mach de 1. Así que las propiedades que vamos a encontrar en una tabla de flujo de Rayleigh son T sub 0 entre T sub 0 crítica, P sub 0 entre P sub 0 crítica, T entre T crítica, P entre P crítica, y V entre V crítica. Se dice, igual que en los otros casos, que cuando alcanzamos un número de Mach de 1, el flujo está estrangulado.
Y acá debemos tener las tablas de flujo con transferencia de calor. Estas son las propiedades. Este es el flujo con fricción. Ahora sí tenemos una tabla de flujo con transferencia de calor. Tenemos T0 entre T crítica, P0 entre P crítica, T entre T crítica, P entre P crítica y V entre V crítica en función del número de Mach. Eso es como si analizáramos dos puntos donde uno tenemos este número de Mach y en el otro punto tenemos Mach igual a 1. Ahora, ¿cómo utilizamos la información? De la misma manera que lo hemos hecho. Aquí está el resumen de la tabla, cómo usamos esta información si lo que queremos, por ejemplo, es, o si tenemos un ducto, donde acá tenemos un punto 1 y acá tenemos un punto 2 y sabemos exactamente cuánto calor es transferido. Vamos a suponer que para el punto 1 conocemos, vamos a suponer acá que conocemos datos en el punto 1. Vamos a suponer que esa es la información que conocemos y que tenemos un gas perfecto. ¿Qué podemos hacer acá? Pues ir las incógnitas. Mach 2, T2 y P2 por establecer algunas incógnitas. Entonces, ¿cuál sería la manera de proceder con esta relación? Determinaríamos el número de Mach en 1. Con T1 podemos determinar la velocidad del sonido 1, así que con esto podemos buscar la velocidad de 1 con esta combinación. Una vez que tenemos el número de Mach en 1, esto también lo podemos buscar en una tabla de flujo isentrópico o usando las ecuaciones de flujo isentrópico, y también podemos determinar P1. Una vez que tenemos P1 y T1, podemos determinar el flujo de masa, pues suponemos que conocemos el área. Así que tenemos el flujo de masa en 1. Pero queremos determinar propiedades del estado 2. Y suponemos que sabemos cuánto calor ha sido transferido, pero aparentemente no conocemos por lo pronto nada del estado 2. Sin embargo, si aplicamos un balance de energía entre el estado 1 y el estado 2, vamos a suponer que esto es menor que el Q máximo. Así que vamos a aplicar balance de energía entre estos dos puntos. Diremos que H1 más V1 al cuadrado entre 2 debe ser igual a H2 más V2 al cuadrado entre 2 más Q punto dividido entre M punto. Con esto
debe estar en la entrada, es una entrada de calor y no una salida de calor, así que esto debe estar junto con las entradas. Así que acá Q punto entre M punto más esto debe ser igual a esto. Ahora esto que está aquí representa la entropía de estancamiento en 1 y esto la entropía de estancamiento en 2. Por lo tanto, Q punto entre M punto es igual a la entropía de estancamiento del estado 2 menos la entropía de estancamiento del estado 1. Y esto es igual a Cp para un gas perfecto, T sub 0,2 entre menos T sub 0,1. Y de aquí podemos determinar T sub 0,2. Así que determinamos la primera propiedad del estado 2. Sin embargo, a partir de esta temperatura de estancamiento solo podemos llegar a conocer su temperatura si determinamos el número de Mach en 2. Así que ya hemos visto que podemos determinar la temperatura de estancamiento del estado 2. De tal manera que si quisiéramos determinar el número de Mach en 2, necesitaríamos determinar esta relación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos evaluar T sub 0,2 entre T sub 0,2 crítica. Y esto es igual a T sub 0,2 entre T sub 0,2 crítica. Y esto lo multiplicamos por T sub 0,1, lo dividimos entre T sub 0,1. Esto va a ser igual a T sub 0,2 entre T sub 0,1 por T sub 0,1 entre T sub 0,2 crítica. Pero entre 1 y 2 el único efecto que hay es transferencia de calor, por lo tanto las características del estado crítico no deben variar si el único efecto es la transferencia de calor. Por lo tanto, esta T sub 0,2 crítica simplemente le podemos llamar T sub 0 crítica. Y que depende esta relación de T sub 0 a T sub 0 crítica, depende del número de Mach en 1 que suponíamos ya habíamos determinado. Así que esto es función del número de Mach en 1 que conocemos y podemos ir a la tabla para buscar esa relación. T sub 0,2 y T sub 0,1 ya son conocidos, por lo tanto no debe haber problemas con evaluar esta relación entre T sub 0,2 y T sub 0 crítica, con el que podemos determinar otro número de Mach. ¿Qué cuidado debemos tener siempre que usamos como referencias características que tienen que ver con un punto crítico? Teníamos para el caso de delta Q de entrada, decíamos que agregar calor aquí hacía que Mach tendiera a 1. Y agregar calor aquí hacía que Mach tendiera a 1. ¿Eso qué significa? Que siempre vamos a tener un número de Mach subsónico y un número de Mach supersónico que conduzcan a una relación de temperatura de estancamiento a temperatura de estancamiento crítica. Es decir, cuando Mach es 1, la relación de T sub 0 a T sub 0 crítica es 1. Pero a medida que nos movemos para acá, el número es menor a 1 y lo mismo ocurre para el lado de acá. Es decir, podemos movernos en esta dirección o podemos movernos en esta dirección. Así que en el caso que estamos tratando de analizar aquí, el resultado que hemos obtenido hasta ahora es T sub 0,2 entre T sub 0 crítica. Y debemos ir a buscar un número de Mach para determinar el número de Mach en 2. Entonces, al
utilizar esta tabla, o al utilizar las ecuaciones nos van a dar dos respuestas. Y ahora necesitamos determinar un número de Mach en esta tabla, y en qué rango la vamos a buscar dependerá del rango en que esté el número de Mach en 1. Si el número de Mach en 1 es subsónico y agregamos calor, el número de Mach en 2 tiene que ser subsónico también. Así que repito, en qué región vamos a buscar el número de Mach en función de esta temperatura 2 entre T sub 0 crítica, dependerá del número de Mach en 1, o debe coincidir con el régimen del número de Mach en 1. Si el Mach en 1 es supersónico y no hay una onda de choque entre 1 y 2, entonces el flujo debe ser supersónico a lo largo de todo el camino entre 1 y 2, y por eso el número de Mach en 2 también debemos buscarlo en la parte supersónica. Una vez tenemos el número de Mach en 2 y la temperatura de estancamiento en 2, podemos determinar la temperatura local en el estado 2. Para determinar la presión de 2, debemos recordar que ahora conocemos los dos números de Mach. Ya hemos generado suficiente información para obtener el número de Mach en 2. Así que ahora podemos decir que nuestro objetivo es determinar P2, y P2 es igual a P2 multiplicado por P1 entre P1 multiplicado por P1 crítica, o por P crítica entre P crítica. Ya hemos dicho que las características críticas no varían, pues lo único que hay entre los dos puntos es la transferencia de calor. Así que P2 es igual a P2 entre P crítica por P crítica entre P1, todo esto multiplicado por P1. ¿Cómo determinamos P1? P1 entre P sub 0,1 es función del número de Mach en 1 y de las relaciones isentrópicas. La relación entre un estado local y su propio estado de estancamiento siempre es isentrópico. P2 entre P crítica es función del número de Mach, y P1 entre P crítica es función del número de Mach en 1. Y ya conocemos los dos números de Mach, así que estos dos valores los podemos obtener de las relaciones de flujo de Rayleigh o de las tablas de flujo de Rayleigh. Y P1 es función del número de Mach en 1 y de la presión de estancamiento en 1 a través de las relaciones de flujo isentrópico. Y con eso concluiríamos ese problema, o resolveríamos ese problema, y encontraríamos la presión de 2, que es la última incógnita. Así que acá nos dicen cómo utilizar los valores de la tabla o las relaciones de la diapositiva anterior. Vamos a ver este ejemplo para concluir el módulo de flujo de Rayleigh y el tema de flujo compresible. Dice: el enunciado aire fluye en forma estable sin fricción a lo largo de un ducto corto de área constante. A la entrada del ducto se observan las siguientes condiciones: Mach 1.3, temperatura 1, 50 grados Celsius y densidad 1, 2.16 kilogramos por metro cúbico. Como resultado de la adición de calor, el número de Mach y la presión a la salida del ducto son 0.6 y 150 kilopascales respectivamente. Determine la tasa de transferencia de calor por unidad de flujo de masa y el cambio de entropía específica. Entonces, los datos recopilados: Mach en 1, temperatura de 1 y densidad de 1. En el estado 2 nos dan el número de Mach y nos dan la presión. Y queremos saber Q minúscula, que representa Q punto entre M punto, y queremos el cambio en entropía específica. Vamos a suponer condiciones estacionarias, gas ideal con calores específicos constantes, no hay dispositivo de potencia, irreversibilidades despreciables y cambios despreciables de energía cinética, de energía potencial.
El caso empieza con un número de Mach de 0.3, es decir, subsónico, y termina con un número de Mach de 0.6, es decir, debemos esperar que el calor por unidad de flujo de masa sea de entrada. Ya eso lo sugería el problema al hablar de adición de calor. Sin embargo, el enunciado pudo haber expresado como resultado de la transferencia de calor o de una interacción de calor, sin indicar o sugerir la dirección. Y este incremento en el número de Mach debió sugerirnos que la transferencia de calor debe ser de entrada. El problema indica que no hay fricción. Sin embargo, que no haya fricción no quiere decir que no pueda haber irreversibilidades entre 1 y 2. La fricción es solo una forma de irreversibilidad, y en el caso de flujo compresible también hemos hablado sobre la irreversibilidad de la onda de choque. Así que antes de poder concluir algo como esto, debemos eliminar la posibilidad de que haya una onda de choque entre los puntos 1 y 2. Ahora, esto es fácil de hacer en este problema, pues el flujo en el punto 1 está en régimen subsónico. Y para que haya una onda de choque, necesitamos que el flujo sea supersónico, así que es imposible que empezando con un número de Mach subsónico haya una onda de choque entre los puntos 1 y 2, así que eso sí nos permite concluir que las irreversibilidades en ese proceso son despreciables y que cualquier variación de la entropía tiene que ser efecto de la transferencia de calor. Ecuaciones básicas, ecuaciones de flujo de Rayleigh, balance de energía y cambio de entropía. Acá, esta ecuación de balance de energía es una ecuación de balance de energía estacionaria, no hay dispositivo de potencia. Si dividimos esto entre el flujo de masa, obtenemos, o podemos despejar la incógnita que es el calor de entrada por unidad de flujo de masa. Esto representa la entalpía de estancamiento del estado 2 y esto la entalpía de estancamiento del estado 1. Así que Q punto entre M punto para un gas perfecto es igual a Cp por T sub 0,2 menos T sub 0,1. Y en este caso no tenemos ninguna de las temperaturas de estancamiento, pero conocemos la temperatura local en el estado 1. Y si conocemos la temperatura local en el estado 1 y el número de Mach, podemos buscar esto en las relaciones de flujo isentrópico en función del número de Mach en 1, y con esto podemos determinar cuál es la temperatura de estancamiento en el estado 1. Acá hemos factorizado de esta ecuación T sub 0,1 para obtener esta relación, o para expresar el Q de entrada a partir de esa relación. Todavía no está claro por qué haríamos eso, y de todos modos al hacer eso necesitamos T sub 0,1. Ya hemos indicado acá cómo determinar T sub 0,1. Ahora, ¿de qué nos sirve expresar esto de esta manera? Esto es igual a T sub 0,2 entre T sub 0,1, y podemos multiplicar esto por T sub 0 crítica entre T sub 0 crítica, de tal manera de que T sub 0,2 entre T sub 0,1 es igual a T sub 0,2 entre T sub 0 crítica por T sub 0 crítica entre T sub 0,1. Y estas son relaciones que tienen que ver con el proceso entre 1 y 2. Eso es un proceso de transferencia de calor, así que debemos, esto es función del número de Mach en 2 y esto es función del número de Mach en 1, que ambos son datos conocidos y nos permiten ir a las tablas de flujo de Rayleigh o de flujo con transferencia de calor para determinar el
esas relaciones y la relación entre las temperaturas de estancamiento. Así que T1 entre T sub 0,1 es función de el número de Mach en 1 y de la razón de calores específicos, y con esto podemos determinar T sub 0,1 como 324 Kelvin. La relación de temperaturas de estancamiento entre los estados 2 y 1, decíamos que era función de los números de Mach en 1 y 2 y de las relaciones de flujo con transferencia de calor, así que esto lo podemos determinar en las tablas de flujo de Rayleigh para 0.3 y para 0.6, que verificaremos acá en la tabla. Así que para 0.6, la relación de temperatura entre temperatura de estancamiento. Tenemos para punto 3 es 0.36, 0.34686. Esta es nuestra temperatura entre temperatura de estancamiento, nuestra relación de temperatura de estancamiento, y para punto 6 es 0.81892, que deben coincidir con los valores que tenemos aquí, y observamos la coincidencia. Y que la relación de la temperatura de estancamiento en el estado 2 y la temperatura de estancamiento en el estado 1 es 2.361. Ya tenemos la temperatura de estancamiento en 1, la relación de temperaturas y el calor específico. Para acá de 1.4 es 1.0045 kilojoules sobre kilogramos. Acá lo sustituimos los valores y obtenemos que en este proceso se deben agregar 444 kilowatts por cada kilogramo por segundo de flujo. Las unidades que he expresado son kilowatts por kilogramo por segundo, que conducen a esta otra forma de expresar esa misma relación. La segunda pregunta tiene que ver con el cambio de entropía, que debemos suponer es un número positivo. Y el cambio de entropía de gases ideales se puede expresar de esta manera. Por lo pronto, la única temperatura local que conocemos es T1. Pero no debe ser difícil determinar T2 entre T1. T2 entre T1 es igual a T2 entre T1 por T crítica entre T crítica, y esto es igual a T2 entre T crítica multiplicado por T crítica entre T1. Y esto es función del número de Mach en 2 y esto es función del número de Mach en 1, así que podemos ir a las tablas y buscar estas dos relaciones. Y algo parecido podemos hacer para encontrar la relación de P2 y P1. Estas relaciones las podemos buscar en las tablas de flujo de Rayleigh. ¿Sí? En estas mismas tablas debemos ubicarnos en estas dos columnas. Así que para 0.3, esto representa la relación de temperaturas y esto es la relación de presión a P crítica, como indica acá. Este sería, y a punto 6 necesitaríamos esta relación de temperatura a temperatura crítica y esta relación de presión a presión crítica. Y no habría ningún problema en encontrar esas razones de temperaturas y presiones. La otra opción sería expresar el cambio de entropía en función de las propiedades de estancamiento
reconociendo que el cambio en la entropía local tiene que ser igual al cambio en la entropía de estancamiento. Esto ya lo conocemos y esto lo podemos determinar de esta manera. Y esto nuevamente es función del número de Mach en 2 y esto es función del número de Mach en 1. Y esto debemos encontrarlo en la tercera columna. Estas relaciones debemos encontrarlas acá en la tercera columna para 0.3 y para 0.6. Vamos acá, 1.0753 exactamente, y la otra es 1.1985. Y encontramos que la relación de presiones de estancamiento es 0.8972, que al sustituir en nuestra ecuación de cambio de entropía de estancamiento, obtenemos que la entropía se incrementa en 0.8945 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y los estudiantes deben, como práctica, verificar que se obtiene el mismo resultado al hacer esta evaluación. Y con esto concluimos el tema de flujo con transferencia de calor. Importante que practiquen problemas y que expresen sus dudas a través del foro. Para exhortarlos a que comenten en el foro, vamos a proponer acá, segunda diapositiva es un quiz, vamos a llamarle pregunta para el foro. Me dice qué pasa con la densidad de estancamiento de un gas ideal perfecto, un gas ideal por efecto de la transferencia de calor, calentamiento y enfriamiento a lo largo de un ducto de área constante con fricción despreciable, suponga condiciones estables y calores específicos constantes. Justifique su respuesta. Así que nosotros sabemos qué pasa con la temperatura de estancamiento y sabemos qué ocurre con la presión de estancamiento. Ahora queremos saber qué ocurre con la densidad de estancamiento. Que los estudiantes deben determinar ese comportamiento y comentar al respecto en el foro de discusión. Bien, repito, es importante que resuelvan problemas, es necesario que ustedes dominen no solo los conceptos de flujo con transferencia de calor, sino todos los otros conceptos que tengan que ver con flujo compresible. Es imposible aislar estos últimos dos temas que forman parte del segundo parcial del tema de flujos isentrópicos. Seguimos utilizando relaciones de flujo isentrópico. Es posible que haya ondas de choque en flujo con fricción y que haya ondas de choque en flujo con transferencia de calor, por lo tanto no podemos tampoco eliminar o aislar esos temas de los temas que van a ser cubiertos en el segundo parcial. Así que es importante que si hay dudas con respecto a los temas anteriores también sean expresadas a través de los foros de los temas siguientes. Lo que veremos de aquí en adelante es incompresible. Volveremos a trabajar con agua como se hizo en la mayor parte de su curso de mecánica de fluidos 1. Y se requerirá del repaso de algunos de los conceptos de los cursos de fluidos 1.
ya no será tan necesario repasar conceptos de termodinámica, pero sí conceptos de fluidos 1. Así que en la próxima clase iniciaremos con el tema de flujo en tuberías, que en su primera parte será un repaso de lo que ya debe haber sido cubierto en mecánica de fluidos 1 y después será extendido a otros aspectos que posiblemente no fueron cubiertos en el curso de fluidos 2, de fluidos 1. Así que nuevamente los exhorto a participar en el foro, ya sea con sus dudas o con sus comentarios. Hasta la próxima, jóvenes.